Bien, recordemos un pequeño detalle. La fibra representa un apartado de examen en nutrición y en digestivo. Recordemos que la fibra se define como aquel componente de la alimentación que no puede ser absorbido en ningún tramo del tubo digestivo. ¿Vale? Nosotros dividimos la fibra en dos. La fibra en conjunto es fibra alimentaria. Lo dividimos en dos elementos diferentes. La fibra hidrosoluble es aquella que se disuelve en agua y que normalmente tiene un origen de cereales. ¿Vale? Esta fibra hidrosoluble tiene la enorme ventaja de que hace una gran masa fecal. Y tiene una segunda ventaja, que es el hecho de que bajo la acción de los gérmenes del colon produce ácidos grasos de cadena corta. Los ácidos grasos de cadena corta son los ácidos grasos que tenemos cuando llevamos mucho tiempo con unos calcetines. Son los ácidos grasos que aparecen en algunos tipos de quesos. Son los ácidos grasos que se producen cuando se está estropeando un embutido. Son ácidos grasos que generan mal olor. No se pueden utilizar como complementos nutritivos sin meterlos en cápsulas de plástico, sin meterlos en perlas. Cuando compráis unas perlas de salmón o unos complementos de krill, en realidad os estáis comiendo lo mismo que aparece cuando el sudor se descompone y huele a pies podridos. ¿Comprendido? Estos ácidos grasos de cadena corta, pese a tener estos problemas, digamos, dislépticos, tienen dos ventajas. El primer papel es que irritan al colon y consiguen que ese colon se mueva. Y el segundo papel, que es probablemente el que más vemos en la televisión, es que una vez absorbidos, llegan al hígado y allí bloquean la producción de colesterol. ¿Comprendido? Por lo tanto, la fibra hidrosoluble tiene esas dos grandes ventajas. Su inconveniente principal está en el hecho de que al principio, mientras no se adquiere un volumen suficiente de fibra, va a producir tapones. Tapones que pueden llegar a obstruir un tubo digestivo estrecho. Su segundo inconveniente es que necesitan obligatoriamente agua. Sin agua no funcionan. Los dos mecanismos hacen que no sea una opción rápida. ¿Comprendido? Pero que sea una opción en una persona joven de primer orden. Recordar, la pregunta de examen son las necesidades de fibra, son 30 gramos, pero nunca 40 o 50, en especial en el viejo. 40 o 50 gramos de fibra aumentaría su principal problema, que es la flatulencia, ¿vale? Y nos generaría un posible problema de obstrucción intestinal, ¿vale? Para entender cuando esto se transforma en laxantes, estamos hablando de formadores de masa y de laxantes hiperosmolares, aunque estos son un poquito distintos, ¿vale? La mayoría de las veces utilizamos la expresión mucílagos cuando estos carbohidratos los obtenemos de algas, de agar-agar. Es el espesante industrial más utilizado en la mayoría de la industria alimentaria. ¿Con qué se espesa
tradicionalmente la comida en Galicia? Con patata. No, en Galicia tienden a utilizar tradicionalmente otra cosa. Harina de maíz. ¿Vale? La harina de maíz es exactamente una parte de ella fibra hidrosoluble. ¿Comprendido? En segundo lugar, tenemos la fibra vegetal. La fibra vegetal está constituida por celulosa de menor tamaño, por hemicelulosa, aunque hay un componente no hidrocarbonado que es la lignina. ¿Vale? Este elemento no va a ser disuelto en agua, sino que su gran ventaja es que va a aportarnos vitaminas y minerales. Este componente que aparece en las verduras, en la cubierta de las legumbres o en los envoltorios de la fruta, es el que utilizamos cada vez que una persona mayor toma ciruelas pasas, cada vez que una persona mayor opta por utilizar brécol o judías verdes, ¿vale? O sencillamente habas. Ese no necesita agua, por lo tanto es un poquito más rápido. ¿Comprendido? Su inconveniente estriba en que el ataque bacteriano a esta fibra genera vitamina K. Y la vitamina K en una persona mayor cuando toma Sintrón es contradictorio. El Sintrón es un antagonista de la vitamina K, por lo que se establece una lucha de concentraciones. Si yo estoy tomando Sintrón, este tipo de fibra vegetal solo se puede tomar una vez a la semana. Es algo que no se respeta demasiado. Sin embargo, la gran ventaja que se está demostrando desde hace un par de años en nutrición es que han aparecido dos tipos de oxidantes, ¿vale? De antioxidantes, perdón. Estamos hablando de los microoxidantes y de los macrooxidantes, ¿vale? Los microantioxidantes o oxidantes son las moléculas que conocemos con el nombre de vitamina C y vitamina E. La vitamina C, como todos sabéis, está presente en muchísimos alimentos frescos, pero destaca en los cítricos. Aunque nos llama la atención que, por ejemplo, la patata tiene bastante más vitamina C que muchos de los cítricos. La vitamina E está presente en todos los aceites y normalmente no existen carencias en alimentación humana, ¿vale? Estos son oxidantes que se van a absorber en el intestino delgado. Nunca llegan íntegros al colon. Pero en cambio los macroantioxidantes son los que llegan al colon y siempre son de origen vegetal y son las moléculas que nos protegen del cáncer de colon. Ahí viene la expresión que el consumo de brécol, el consumo de este tipo de verduras reduce ese cáncer de colon. ¿Comprendido? Es capaz de oxidar completamente los productos de degradación de las grasas saturadas y reduce muchísimo este cáncer de colon. Nosotros lo vamos a observar en esos laxantes. En los laxantes que hemos marcado en el primer grupo. ¿Comprendido? Estos laxantes formadores de masa, sobre todo los hidrosolubles, van a generar saciedad al hincharse con el agua. Por lo tanto, nunca se pueden administrar antes de las comidas, porque la persona mayor dejaría de alimentarse, ¿vale? Y su gran problema es, como haya algún
segmento del aparato intestinal que esté estenosado, se van a detener ahí y lo van a obstruir. Así que nunca es la opción inicial en un viejo. ¿Comprendido? La opción inicial en un viejo son los laxantes hiperosmolares. El más conocido de ellos es el Dufalac, la lactulosa. Es mucho mejor el Lactitol y muchísimo mejor los nuevos, el Matrobrol. Los laxantes osmolares en realidad son dos tipos de laxantes. Estos que proceden de carbohidratos, que son tan largos, tan largos, tan largos, que nunca los vamos a poder procesar, y los laxantes, que son en realidad sales minerales. Los dos actúan igual. Lo que cambian es la potencia. El laxante que procede de carbohidratos de cadena larga va a generar un efecto osmótico moderado, con lo cual el agua de la sangre va a invadir el tubo digestivo y vamos a encontrarnos un componente de agua muchísimo mayor, que al llegar al colon no se puede reabsorber totalmente, y esto es lo que provoca el efecto de favorecer la defecación. Este efecto condiciona un hecho muy característico. Si yo lleno de agua el tubo digestivo, todas las moléculas que van a actuar por concentración en el tubo digestivo se van a diluir, y eso afecta especialmente a los antibióticos, a los aminoglucósidos, porque esos no salen del tubo digestivo. La neomicina no sale, no pase fácilmente ningún tipo de barrera, y esto, al diluir esta concentración, la lactulosa nos va a disminuir el efecto local de esos antibióticos. Pero en general va a provocar un menor gradiente de concentración al diluir todas las sustancias, y prácticamente todos los medicamentos pierden función. Por lo tanto, el Dufalac no se debería administrar cuando una persona está recibiendo antibioterapia para el aparato digestivo o para un cuadro sistémico. ¿Comprendido? Sin embargo, es el laxante indicado para las personas mayores. Cuando optamos por las variantes salinas, estos nunca son laxantes para combatir el estreñimiento. Estos son los laxantes que utilizamos para limpiar el colon y favorecer las colonoscopias. Estos son los laxantes que utilizamos para preparar el intestino cara a una operación. Son muchísimo más potentes. Y algunos de sus componentes forman parte de los antiácidos. ¿Por qué nunca hemos utilizado el Malox o el Almax para proteger un estómago de un efecto agresivo de una medicación? ¿Por qué solo los utilizamos como antiácidos puntuales y son mucho más baratos que el omeprazol? Pues la razón es que al contener magnesio y contener aluminio, su efecto crónico es el magnesio se carga el riñón. Por eso, si estuviéramos tomando antiácidos durante meses o años y tuviéramos una insuficiencia renal, se nos quedaría el riñón en el camino. Eso es un concepto Braga. Las sales de magnesio administradas crónicamente producen efectos renales. Esto hay que advertirlo también porque hay mucha gente que abusa de estos complementos nutritivos para vencer la depresión. No es adecuado prolongarse en su uso, porque el magnesio es un metal que el riñón no tolera bien, ¿vale?
El aluminio, que aparecería también en los otros antiácidos, el aluminio genera directamente estreñimiento. Así que la leche magnesiada, que es el antiácido que combina los dos, produce antiácido, pero genera estreñimiento y daño renal. ¿Comprendido? Este es un limpiaintestinos. Nunca se utiliza más que por error en el control del estreñimiento crónico. ¿Comprendido? Este es el líquido ese que bebemos para hacer una colonoscopia, ¿vale? En concreto, el fosfato disódico, ¿vale? ¿El magnesio y el aluminio dañan el riñón de forma No, solo el magnesio. Ah, solo el magnesio. ¿Y el fósforo también? No. Solo el magnesio. Solo el magnesio. Vale. ¿Vale? Es decir, el aluminio genera estreñimiento. Tú no setarías una sal de aluminio nunca porque te estreñiría más. Pero las sales de aluminio y magnesio son las formas más habituales de meter los antiácidos. ¿Comprendido? Por eso nunca los utilizamos de forma crónica. Nadie toma Malox o Almax para proteger su intestino frente a la posible gastritis por tomar demasiados medicamentos. ¿Vale? Bien. Cuarto grupo. ¿Con qué te hidratas la piel? Con leche de burro. ¿Con qué te hidratas? Con crema. ¿De qué está hecha esa crema? Grasa mollera. Esa es la Nivea. Grasa. ¿Vale? Por ejemplo, la Neutrógena, esa crema de manos, es grasa de ballena y de foca. ¿Comprendido? Esa es su fórmula original. Al impermeabilizar la piel, impide que se pierda agua. Pues esto es el mecanismo de acción del docusato y la parafina. Impermeabilizan las heces, evitando que pierdan agua. El agua se queda en la hez. Esto hace una hez muy blanda. Esto hace una hez grande, porque no se reabsorbe ese agua. Esto permite que todas las lesiones dolorosas anales puedan ser salvadas, porque estamos hablando de una hez blanda, que no va a irritar ese culo. Y segundo, si estamos ante un paciente que tiene cardiopatía isquémica o cualquier enfermedad respiratoria muy avanzada, el esfuerzo que se necesita para defecar es mucho más pequeño. Eso solo se utiliza en constipación, solo se utiliza en situaciones donde el ano está muy dañado, ¿comprendido? O en personas que están muy envejecidas y no tienen fuerza para defecar. Los emolientes nunca son fibra, ¿vale? Nunca son formadores de masa. Los emolientes solo aumentan la cantidad de agua en la hez y por lo tanto suavizan el paso de las heces por el ano. Como son grasa, en el momento en que estemos ante un tubo digestivo disfágico, ante un estómago que no se vacíe bien, se pueden regurgitar y provocar broncoaspiración. Y al impermeabilizar las paredes, impiden la absorción de las vitaminas hidrosolubles, pero también compiten con la absorción de las vitaminas liposolubles. Por lo tanto, su administración no puede ser crónica. Esto es para heces rectales, para constipación. ¿Comprendido? Y ahora llegamos a los estimulantes de la motilidad. ¿Vale? Estos son los que generan directamente peristaltismo. Estamos hablando fundamentalmente del bisacodilo y del picosulfato sódico, que es ¿cómo se llama? El Evacuol. ¿Vale? Estamos hablando de agentes muy agresivos, agentes que con muy poca concentración irritan la pared, bloqueando el paso de iones a través de ella, ¿vale? Y generan un auténtico diarreón. Comentaba en otras clases que yo cuando tenía 14 años, yo era un niño del Opus Dei,
Y Se te nota. a los 14 años me enamoré por primera vez, os lo confieso. ¿De un cura o de un niño? ¿Vale? Yo no soy como tú, José. ¿Vale? Eso no entonces es un niño. ¿Vale? Yo iría por el cura. Le confesé a mi confesor en una confesión que me gustaba una niña. Me soltó una hostia que me tiró del confesionario. Tenías que haber dicho un niño. ¿Vale? Entonces, como castigo, me hicieron hacer unos ejercicios espirituales en Ramallosa. ¿Vale? Hay una casa de ejercicios espirituales en la parte de atrás y estoy hablando del año 74. ¿Vale? Poca luz. ¿Entendido? En esa casa de ejercicios espirituales estábamos 20 y tantos, yo era el más pequeño, y descubrimos, éramos los que nos estábamos saliendo del grupo, y descubrimos una noche que en nuestra ventana había un árbol que podíamos escalar por él y escaparnos de la casa. Así que nos escapamos todos menos uno, la habitación era de 6 y se fueron a Ramallosa 2000, una discoteca que en aquel momento acababa de abrir. A mí no me dejaron entrar porque yo siempre tuve muy poca barba y con 14 años cantaba demasiado. Así que cuando volvimos, el único que se había quedado, que es el más opusino de todos, es ahora cura en el Vaticano, aunque estudió medicina. Ese se había chivado y nos cazaron a todos de pleno. Y nos estuvieron rezando el rosario de rodillas 3 días. ¿Vale? 3 días completos. ¿Os cagasteis y fue ¿Vale? bastante? Bien. Decidimos vengarnos. Y lo que hicimos fue, a través de otro, comprar un Evacuol. Comíamos los 6 de cada habitación en mesas de 6. Solo a título de curiosidad, estaba prohibido hablar con las camareras. Si le decías gracias, te montaban un Cristo. Solo podías hacer un gesto con la mano. ¿Vale? Y vaciamos todo el frasco de Evacuol en la jarra del agua. ¿Vale? Habíamos quedado de acuerdo en que nadie bebería hasta que bebiera él. Bebió. A los 10 minutos empezó a oírse en alto y él se levantó todo agobiado, agobiado, agobiado. Él era un tío muy grande, era un tío de cerca de los 2 metros, bueno, es un tío, no está muerto, ¿vale? No llegó a la puerta, se cagó. Pero nos habíamos pasado tanto con la dosis que se fue a urgencias 3 días, porque no paraba de cagar. Eso es el efecto de los estimulantes de la motilidad. Cuando una persona tiene un diarreón enorme, ¿qué le pasa en su culo? Se le irrita. Eso produce proctitis. Cuando una persona tiene un diarreón enorme, corre el riesgo de quedarse sin potasio y sin sodio. Y eso puede generar problemas serios. Y además se produce un elemento que es extraño. El colon se hace oscuro con estos medicamentos. Metes un endoscopio y te da la impresión de que todo se ha oscurecido. Y desgraciadamente eso te puede alarmar porque cuando aparece un color oscuro en el interior del cuerpo, pues puede ser una metástasis de un melanoma. Así que obliga a controlar eso durante un poquito de tiempo. Eso es lo que se llama melanosis colónica. Solo aparece con los estimulantes de la motilidad. Esos son los que las que son anorésicas y toman laxantes, es este el que queda... Sí. ¿Vale? Esto es un peligro. Esto solo se utiliza a la desesperada, porque realmente son muy potentes y diluidos. ¿Comprendido? Estos son los 5 tipos de laxantes y tenemos que saberlos distinguir porque nos entran en varios temas. ¿Comprendido? El segundo tipo de medicamentos que podemos utilizar son los lubricantes, que las personas mayores se empeñan en creer que son laxantes. Los supositorios de glicerina lo único que hacen es lubricar las heces para conseguir que se eliminen fácilmente. Así que solo los vamos a utilizar en constipación. No se van a utilizar en ningún otro tipo de estreñimiento. Porque aunque teóricamente aumentan la cantidad de agua en el recto,
esto no se transmite hacia arriba. Y si lo consiguiéramos transmitir, tendríamos pérdidas anales porque seríamos incapaces de cerrar correctamente este esfínter anal. Por lo tanto, para los procesos de fecalomas pudieran ser útiles como preventivos, igual que el docusarto, ¿vale? Después tenemos los enemas. Los enemas, como todos sabemos, van a ser útiles para distender el colon y vaciarlo. Enema de limpieza. El enema de retención es una cantidad más pequeñita que busca hacer un efecto local o sistémico por permanencia. Pero estos son enemas de limpieza. Aquí hemos utilizado de todo, ¿vale? No hemos metido whisky on the rocks porque a nadie se le ha ocurrido. Pero, curiosamente, el que más se utiliza, porque es el más barato, es el único que está prohibido, que es el de jabón. El jabón, en caso de una distensión, un enema puede llegar a romper el colon. Nunca se pone un enema en un caso de ilio. Pero el jabón, si llega a entrar en sangre, saponifica el calcio de la sangre y genera una hipocalcemia, que puede ser mortal. Por lo tanto, no se pone un enema de jabón, ¿vale? El polietilenglicol lo vimos en el tema de tóxicos. En realidad es del grupo de los laxantes hiperosmolares carbohidratados, pero muchísimo más potente. Este agente es tan potente que cuando lo tomamos auténticamente produce un diarreón siempre. Es la sustancia, ¿dónde lo tenemos? Es la sustancia que utilizamos para extraer los paquetes de drogas de los intestinos. Es la sustancia que utilizamos para eliminar del tubo digestivo los tóxicos que hayamos ingerido y que hayan salido del estómago. Es el agente de la diálisis intestinal. Estos agentes, repito, solo uso puntual. Y los estamos normalizando. En la tele se ven todos los días, da la impresión de que para cagar tenemos que utilizar un microenema, ¿vale? Y eso acabará generando un problema de falta de reflejos, ¿vale? ¿Es el microlax, el polietileno? No, el microlax es de este grupo, de los que tenemos picosulfatos sólidos, ¿vale? Bien, el polietilenglicol, repito, es para intoxicaciones, es mucho más fuerte. Bien, y ahora entramos en procinéticos. Procinético es toda sustancia que, activando el peristaltismo, utilizamos para el control de náuseas y vómitos. Tenemos dos mecanismos: vaciar el estómago a toda velocidad para que, si el vómito se produce, no llegue a aspirarse, o dormir el cerebro para no tener sensación de vómito. ¿Comprendido? En la metoclopramida, el primperan es el ejemplo de procinético clásico, el motosol. Pero tenemos dos preguntas de procinéticos en el examen. La primera de ellas es que cuando queremos preparar un intestino delgado o un estómago para una endoscopia, utilizamos el mejor procinético que hay, que es la eritromicina. Lo hemos recordado ya otras veces, la eritromicina es un agente procinético potentísimo. No lo utilizamos en el tratamiento habitual porque nos generaría resistencias bacterianas. Y la eritromicina es el antibiótico que utilizamos en los alérgicos a la penicilina, que está disparándose su número hasta decir basta, ¿vale? El segundo concepto que tenemos es que la mayoría de las personas, cuando toman manzanilla, están convencidos de que calman el estómago. ¿La manzanilla de qué planta sale?
De la margarita. De las margaritas. ¿Me podéis decir qué otro compuesto extraemos de las margaritas? Señoritas, ¿qué otro compuesto extraemos de las margaritas? Extraemos los insecticidas que echamos en casa. Son piretrinas, proceden de las margaritas. Los más potentes proceden del tabaco, son nicotinoides. Estamos metiendo en el tubo digestivo un irritante. Su función es que se contraiga ese estómago y se vacíe rápido. La manzanilla no calma el estómago. La manzanilla lo que hace es que se vacíe rápido. ¿Comprendido? Y lo mismo hace el mentapoleo. La menta es el irritante más potente que tenemos en el estómago. Así que cuando una persona tiene una gastritis, ni manzanilla ni mentapoleo. Té diluido. ¿Entendido? El té diluido, en base a que calma al parasimpático y activa el simpático, contrarresta la producción de ácido. ¿Comprendido? ¿Sí? Cuando nada de esto funciona, o estamos ante una situación, digamos, estructural grave, con un fecaloma que no deja pasar nada, el tratamiento es la cirugía. La cirugía no es solo reparar obstrucciones o corregir problemas estructurales. Puede ser utilizados para los fecalomas altos. ¿Vale? En el caso de las retenciones fecales que se producen por una lesión medular alta, vamos a poder utilizar un relajante del esfínter, que es la toxina botulínica. Recordar que la toxina botulínica lo que hace es impedir que los músculos reaccionen al estímulo nervioso, bloquear la transmisión de la acetilcolina, y va a tener un efecto transitorio durante algún tiempo. Inyectamos toxina botulínica en el esfínter y el esfínter se relaja y nos permite sacar a las heces. ¿Está claro? Evidentemente no se utiliza en otro tipo de cosas. Y lo utilizamos como Botox, BTX, A o B. Hay dos tipos de Botox, ¿vale? La toxina botulínica A y la toxina botulínica B, ¿vale? El que es la B se ve peor, aunque si lo decís en alto, automáticamente se identifica el Botox. ¿Entendido? Esto es el tratamiento del estreñimiento. No volveré a tocarlo en digestivo, igual que incontinencia urinaria no lo volveré a tocar en urinario, y es la segunda pregunta de urinario. Ahora entramos en fecalomas. Importancia media. No es una pregunta indispensable. Prácticamente las preguntas se reducen a 3. No es necesario estudiarlo mucho. Pero hay algo que tenemos que tener claro. ¿Te importaría decirme, Patricia, por qué los fecalomas no los pueden sacar los auxiliares? Podrían dañar a lo mejor... ¿Cuál es el principal riesgo de un fecaloma? Tener los costos. La hipotensión vagal. Nunca somos conscientes de que meter algo por el esfínter anal o por el esfínter uretral puede desencadenar un reflejo vagal que puede llegar a ser mortal. ¿Entendido? Los dos esfínteres de la pelvis no están diseñados para ser vencidos. Y cuando vaciamos su contenido, se puede producir una respuesta vagal que nos puede parar el corazón. ¿Entendido? Lo habréis visto varias veces con enemas, donde estadísticamente tiene una representación de un 1 o un 2%. Pero lo podréis ver por cualquier sondaje vesical o cualquier sondaje rectal. Y a veces se ve en la extracción de fecalomas. ¿Vale? Eso hace imposible que se encarguen de ellos los auxiliares. Así que los fecalomas es uno de los contenidos más específicos vuestros.
y no debe ser el más agradable. ¿Por qué? ¿Vale? Yo creo que no, José. Yo cuando quieras te hago ahí un favor, chaval. Por ahora no tengo fecalomas. Bien, la primera pregunta que tenemos que tener claro es que hemos asociado los fecalomas siempre a los opiáceos. Es cierto, pero pueden aparecer en cualquier persona que está tan debilitada que no tiene fuerza para cagar. Esto explica que tengan una incidencia mucho mayor en personas que están muy debilitados por una enfermedad crónica o incluso terminales. Allí no hay fuerza para empujar y esto genera el fecaloma. Aproximadamente 2 de cada 3 fecalomas están en el recto. Por lo tanto, están al alcance del dedo. Pueden ser diagnosticados y tratados con el dedo. Pero 1 de cada 3 está más alto. Y ese no se puede ni diagnosticar ni sacar con dedo. Ese lo tenemos que intuir por la clínica. Y la clínica se caracteriza en primer lugar por estreñimiento. En especial si el fecaloma está en el ciego. En el ciego puede bloquear la entrada de todo el material en el colon. ¿Comprendido? Tendremos estreñimiento de larga duración, que cuando comemos, al activarse el peristaltismo, genera molestias. ¿Comprendido? El tenesmo rectal solo aparece cuando está en el recto. ¿Comprendido? Al estar dilatado el recto por la presencia del fecaloma, la persona tiene siempre ganas de cagar aunque no salga nada. Normalmente este tipo de situaciones va a generar un hiperperistaltismo. Y esto va a hacer que la mierda que esté antes del obstáculo sea completamente triturada y se acabe metiendo entre los agujeros del fecaloma. Y acabemos teniendo la diarrea paradójica. La diarrea paradójica, si alguna vez la has tenido, descubres que es imposible contenérsela. La diarrea paradójica, aprietas el culo y te sale. A poco que te descuides, te sale. Es una diarrea muy difícil de parar. Esta alternancia estreñimiento-diarrea paradójica nos complica la vida, porque además, si hemos asociado que cada vez que comemos hay más dolor por el peristaltismo, dejamos de comer y es posible que perdamos peso. Por lo tanto, si asociamos diarrea paradójica, pérdida de peso y dolor intestinal poco específico, lo primero que se te mete en la cabeza es que tienes un cáncer. ¿Vale? Después hay que recordar que los fecalomas producen una úlcera muy característica. Cuando nosotros observamos el recto se apoya en la parte de atrás de la vejiga con bastante facilidad. Así que si el fecaloma está en esa zona, pudiera generar una úlcera en la zona de contacto con la vejiga e incluso podría provocar una hematuria. Esto va a generar sangrados. Así que si unimos estreñimiento, diarrea paradójica, dolor abdominal inespecífico y disminución de peso y encima sangrados, la imagen del cáncer de colon le aparece a uno en la cabeza. Para descartarlo, siempre haremos una radiología simple. En la radiología veremos estrechamientos del tubo digestivo y una masa de gases antes de ella. Y nos estaría indicando que ahí hay una obstrucción. ¿Vale? Recordad que los fecalomas más duros se llaman fecolitos, piedras de mierda. Y nos plantearemos extraerlos. En el caso de los fecalomas altos, la única extracción es quirúrgica o por endoscopia. ¿Vale? El fecaloma normal, pese a ser una competencia vuestra, cuando mi madre estaba viva y estaba demente, era normal que tuviera fecalomas. Así que vinieron un par de enfermeras a quitarle los fecalomas, hecho que es bastante desagradable, y me extrañó una serie de elementos. ¿En qué postura quitamos un fecaloma? Todo el mundo la saca en Sims. Todo el mundo apoya el lado izquierdo.
Esa es la postura del enema, no la postura del fecaloma. Cuando yo me pongo en posición de Sims, recto está vertical y el sigmoides está por debajo de él. ¿Comprendido? Resultado, está la salida en contra de la gravedad. Esto hace que cada vez que quito un poco de ez, tienda a caer. Se debería poner en decúbito lateral derecho. De esta manera, el sigmoides está arriba y el recto está abajo, está a favor de gravedad. Así que cualquier cosa que desprendo cae solo. ¿Entendido? ¿En qué posición? Perdona, ¿el recto cómo queda? ¿El recto ahí, en el decúbito lateral derecho, cómo queda? Está así. ¿Entiendes? Pregunta número 1. ¿Te importa decirme cuando hacéis una exploración ginecológica en qué posición estás? La palabra litotomía es peligrosa. Estáis en posición ginecológica, no litotomía. La posición ginecológica se diferencia de la litotomía en la posición de la cadera. En litotomía, cadera y pies están en la misma altura. Esa es la posición en un hombre, para meter algo en el interior de la pelvis. Pero en posición ginecológica, la pierna está más alta. Lo que conseguimos es relajar al psoas ilíaco. Psoas ilíaco es un músculo que se inserta en la parte de delante de las vértebras y va hacia adelante a través de los coxales para unirse al fémur. Y es el músculo que tensa toda la parrilla abdominal. ¿Vale? Si yo no levanto las rodillas, no hay manera de meter una mano ni por vagina ni por culo sin encontrar resistencia. Por eso tenemos siempre que combinar el decúbito lateral derecho con la pierna izquierda doblada. ¿Entendido? Ese es el primer error que se ve. Hay textos que dicen posición de Sims. No son de textos fiables. ¿Comprendido? Pero no es lo mismo la posición de Sims. No, la posición de Sims es solo decúbito lateral. Izquierdo, 3/4. Con una rodilla elevada. Claro, pero estás apoyado siempre del lado izquierdo. No hay posición de Sims derecha. ¿Vale? Vale. Bien. Segundo elemento, que es muy discutible. Nadie lubrica el recto. Nadie echa en ese recto un lubricante hidrosoluble anestésico. Como la mayoría de las personas a las que se les hacen los fecalomas son dementes, automáticamente pasamos de ese detalle. Lubricamos el dedo y empezamos a hacer horadaciones orquestales. Siempre hay que tener claro que lo ideal sería tratar de anestesiar al recto para evitar el increíble dolor que esto representa, que puede llevar implícito el suspender la extracción y hacerlo en varias fases. ¿Vale? Una vez hayamos metido el lubricante y hayamos esperado a que haga efecto, meteremos el dedo bien lubricado en dirección al ombligo. Posición y en dirección al ombligo son preguntas de examen. ¿Entendido? También es pregunta de examen la localización de los fecalomas mayoritariamente rectales. ¿Vale? Recordemos que mientras estamos haciendo extracción, al estar inclinado hacia abajo todo el aparato digestivo, las heces caen. Y el paciente intentará cagar para evitar que al empujar se vaya hacia arriba el fecaloma cuando está casi extraído. El problema de intentar cagar es que a veces se desborda la cúpula y sale todo hacia abajo. ¿Entendido? Y aparece una gran defecación en nuestra cara. Misión cumplida, Chema. ¿Entendido? No te digo que no. 10. Bien. Siempre tenemos que acabar con una higiene interna y externa de la zona. ¿Entendido? Y hasta la próxima, porque estos son procesos repetitivos.
¿Vale? Siempre lo tenemos que tener claro. Y tenemos que tener claro los elementos que detienen la extracción de un fecal. Sangrado, dolor y sobre todo reacción vagal. ¿Está claro? Bien. Tercer elemento, incontinencia fecal. Si hay algo humillante, si hay algo que estimula... ¿No estás muy detrás, mi reina? Acércate, que no ves. ¿Te pusiste las gafas? No, pero... Bueno, entonces no vas a ver nada. Bueno. Bien. Lo más dependiente que se siente una persona es cuando se caga solo. Podemos tolerar una incontinencia, aunque en la autoestima vayamos jodidos. Pero una incontinencia fecal es la expresión de dependencia máxima para la mayor parte de las personas. Una incontinencia fecal nunca se asume bien. ¿Comprendido? Te da la sensación de deterioro máximo. Y la incontinencia fecal normalmente choca cuando se estudia, porque su clasificación empieza por el grado continencia normal. Y dices, esto es una contradicción. ¿Cómo que el grado 1 de incontinencia es continencia normal? Estaba loco este coreano para decir eso. Y la razón es muy sencilla. Cuando una persona tiene un culo lastimado, porque ha tenido una hemorroide trombosada, porque tiene una fisura anal, porque tiene una proctitis, porque tiene una enfermedad de transmisión sexual anal que duele en la hostia, no hay Dios que se limpie bien el culo. Porque solo tocarlo chillas. ¿Comprendido? Con lo cual estas personas tienen siempre heces en el ano o alrededor del ano. Y te encuentras que la ropa interior está sucia. Y nunca sabes si es que pierde heces o no las pierde. Y esto es lo que se llama soiling. Y normalmente está asociado con anos muy irritados. ¿Comprendido? Segundo lugar, cuando una persona tiene una pequeña debilidad del esfínter, cualquier gesto que aumente la presión intraabdominal te hace echar un pedo. Es muy típico cuando nos inclinamos hacia adelante y luego echa un pedo. ¿Vale? Esto entra dentro de incontinencia fecal. La incontinencia de gases y diarreas muy líquidas es el grado 2. ¿Vale? ¿Cómo combatiríamos la incontinencia de gases? La respuesta primera es: potenciemos que se cierre bien el esfínter. Para eso hay que plantearse quitar medicaciones como los calcioantagonistas. ¿Vale? Los calcioantagonistas reducen la contractilidad de los esfínteres y por lo tanto se abre, igual que la progesterona de vuestros tratamientos anticonceptivos. ¿Vale? Segundo, evidentemente hay que hacer una, digamos, selección de cómo comer. ¿Qué alimentos se comen y qué alimentos no se comen? ¿Qué es lo que más flatulencia produce? La cáscara de las legumbres, no todas las legumbres. ¿Vale? Segundo. Verduras. ¿Vale? Tercero. ¿No te queda nada más? ¿Hay algún alimento flatulento a mayores? Bebidas con gas. Las bebidas con gas. Cuando una persona toma 1,5 litros de Coca-Cola, es que si no es flatulento, poco le falta. Ahora responderme a unas pequeñas cuestiones. ¿Te importa decirme qué produce más gas? ¿Comer en plato o en bocadillo? Bocadillo. ¿Qué produce más gas?
Beber de una botella o de un vaso. De una botella. Cada vez que bebo de una botella, todo el aire que está contenido en la botella se va al aparato digestivo. ¿Entendido? En un vaso no, porque en un vaso queda libre la parte de arriba. ¿Entendido? ¿Qué produce más gas? ¿Masticar chicle o no masticarlo? Masticar chicle. Esos son elementos que generan un tratamiento claro de la emisión de gases. Y luego, abusar de los carbohidratos también produce flatulencia. ¿La pajita también? ¿Eh? No tanto, no tanto, pero es un volumen mucho menor. Tú fíjate cómo beben los deportistas profesionales. La mayoría de ellos cogen aparatos que se aprietan y sale un chorrito. Y la razón es que expulsan el aire que no se mete en la boca, porque ellos no se lo meten chupando, sino dejan caer como si fuera una bota. Los futbolistas primero ¿Vale? escupen. Bueno, los futbolistas es que nunca se cansan. Entonces, eso lo tenemos claro. Las carreras, que es el flato, el dolor, es gas en el intestino, en eso se estudia perfectamente cuánto debes tomar y la composición de lo que tomas. Porque si bebes una botella, te va a dar flato en una carrera de 30 kilómetros, seguro. Bueno, tienes impulso esto. ¿Vale? Sí, sí, es así. Bien. Después tenemos las incontinencias que se deben a diarreas. Vamos a utilizar, sobre todo, antidiarreicos. ¿Me podéis decir qué tipo de medicamento es el Fortasec? Antes de quedarte dormida. Una bomba. ¿Cuál de esos medicamentos es el Fortasec? Sí, es loperamida. Es loperamida. ¿Qué medicamento es? Antidiarreico. Un opiáceo. Es un opiáceo. ¿Entendido? Lo que buscamos es generar estreñimiento. La colestiramina es el único que no es un opiáceo. Estoy metido. Por eso hay que tener un poquito de cuidado en administrar loperamidas en personas que están recibiendo tratamiento con morfina por otra causa, porque podemos duplicar la dosis. ¿Vale? La codeína pasa 3/4 de lo mismo. Hay gente muy sensible a la codeína. Hay gente que con 2 codeínas alucinas. Pierde el control de los coches con una facilidad brutal. Igual eso explica mucho. Todos estamos viendo todos los días a personas que dicen da positivo en drogas. Todo el que esté tomando un antigripal que contenga codeína da positivo a la heroína. ¿Entendido? Todos. Porque la codeína es un mórfico. ¿Comprendido? La colestiramina es un quelante. Va a secuestrar sobre todo metales pesados y colesterol. Con estos medicamentos buscamos darle a la hez una consistencia mayor. Si la hez es sólida, en la incontinencia de heces líquidas no se pierde. ¿Vale? Luego daremos fibra. Y evitaremos las grandes comidas, porque la fuerza donde se refleja el peristaltismo en el colon depende de la cantidad de comida que metas en el estómago. Una persona que mete 2 kilos de comida en el estómago le da un reflejo gastropólico mucho mayor que la que se mote una pequeña cantidad. Comidas pequeñas, fibra y antidiarreicos. Que recordar que son opiáceos. Después, si la causa de la diarrea era el estreñimiento, no te me quedes dormida. Utilizamos todas las medidas de estreñimiento que hemos visto. Mira, perdona, Chema, pero la fibra no le da flatulencia. Pero le damos poca. ¿Vale? No le damos grandes cantidades. ¿Vale? Bien. Y la incontinencia de heces sólidas, que es la más devastadora, va a utilizar como principal medida en la utilización de un vasoconstrictor, la fenilefrina. ¿Vale? Nosotros vamos a tratar de contraer ese esfínter.
Si la causa del problema es una irritación anal, donde el ano se va a abrir porque está dolorido, vamos a evitar que esas heces causen daño, ¿vale? Y si esto no fuera posible, actuaríamos con cirugía. El biofeedback es una pregunta de examen. Introducimos o en el recto o en la vejiga una sonda con la capacidad de medir presiones, conectada a un monitor, ¿vale? Y en ese monitor se va a mostrar al paciente los efectos de los distintos momentos de la defecación o de la micción. Y se le va a pedir que contraiga o relaje su musculatura a voluntad. Y él verá el efecto que se produce cuando se contrae o relaja la musculatura. Así que nosotros iremos enseñando a la persona a contraer y a relajar. Y al verlo en el monitor es mucho más efectivo. Y es capaz de darse cuenta cuando se inicia la sensación, cuando la presión está subiendo. Y van a entrar ganas o de hacer pis o de hacer caca. El biofeedback es una estrategia para reaprender a cagar y a mear, para volver a tener los reflejos normales. Por desgracia es un tratamiento lento. Pero la principal pregunta de incontinencia fecal son sus causas. Y la causa que más se pregunta es el síndrome de cola de caballo. Os recuerdo que lo hemos visto ya varias veces y es la última vez que hablaré de ella. El síndrome de cola de caballo nace de un hecho que es pregunta de examen, aparte de la cola de caballo. En el canal vertebral, el extremo distal de la médula espinal está a D12. En algunas personas puede estar a L1 o incluso L2. En otras puede estar a D10 o a D9, pero se queda a distancia del final del canal vertebral. La porción más, digamos, distal de la médula espinal es lo que se llama cono terminal. De aquí salen los nervios que llegan a los últimos segmentos sacros y al segmento coccígeo, ¿vale? Pero de los lados salen los nervios que van a todos los otros segmentos sacros columbares. Perdón. La cola de caballo es el conjunto de estos nervios bajando en el interior del canal vertebral. Cuando comprimimos a este nivel, se va a producir o el síndrome del cono terminal o el síndrome de la cola de caballo. El síndrome de la cola de caballo, cuando nos lo quieren ocultar, nos llaman síndrome de cauda equina, que nos puede despistar bastante. Y se caracteriza fundamentalmente por una serie de síntomas. Son iguales. La diferencia está en el orden. No compensa ver las diferencias. Así que lo primero que se produce es recordar obligatoriamente que es la enfermedad de las IES. Incontinencia fecal, incontinencia urinaria e impotencia. Cola de caballo, incontinencia doble e impotencia. Luego aparece anestesia en silla de montar. Quiere decir que no sentimos la piel de todo lo que esté tapado por una braga. ¿Comprendido? Esa es la anestesia en silla de montar. Luego hay dolor pélvico más o menos impreciso y luego hay debilidad
de los músculos de los pies y de las piernas. Es imposible subir escaleras bien. ¿Comprendido? El síndrome de cola de caballo puede aparecer por tonterías. Por ejemplo, está descrito en los ciclistas por pegarse golpes en la zona del ano con el sillín. ¿Vale? También es una causa directa de traumatismo. ¿Entendido? También está descrito con la estenosis lumbar que se produce con el envejecimiento. Cuando nos envejecemos, la artrosis ocupa espacio. Y aunque aquí lo he dibujado muy grande, el canal vertebral es muy pequeño. Y esto origina incluso claudicación intermitente de origen nervioso, que se llama claudicación neurógena. De esto se operó el rey emérito, ¿vale? Porque empezaba a tener problemas de sensibilidad en los pies, ¿vale? La cola de caballo es la principal causa y la principal pregunta de examen de este tema, ¿comprendido? Pero luego nunca olvidemos que todos los medicamentos que producen diarrea pueden producir incontinencia fecal. Laxantes y antibióticos son los que con más frecuencia lo hacen. Todos sabemos que un buen aumentine no es nada si no produce una diarrea. ¿Entendido? Después tenemos las lesiones traumáticas. Aquí siempre hablamos de lo mismo. Hablamos de la lesión traumática en el parto. ¿Cuántas habéis tenido niños hace menos de 2 años? 1, 2. Alguna más debería haber. ¿No hay nadie más que haya tenido? Sí. Bueno, me vales. ¿Te hicieron episiotomía? A mí sí. Cesárea. ¿A ti? ¿No te la hicieron? ¿A María se la hicieron? No, pero desgarró. ¿Qué? Que no, pero hizo un desgarro. Bien. Durante muchos años hemos aplicado siempre la técnica de la episiotomía en el primer parto de muchas mujeres. Sistemáticamente. La tendencia actual no es esa. La tendencia actual, cuando te atiende un ginecólogo de menos de 55 años, es dejar que desgarre. Desgraciadamente yo no lo tengo tan claro que eso sea una buena opción, porque hay desgarros y desgarros, ¿vale? Lo que pasa es que la episiotomía es una lesión molesta al romper varios planos. Hay un porcentaje de personas a la que se lo hacemos y no la necesitaría, porque hay mujeres que podemos meter los 2 puños en la vagina y no pasa nada, ¿vale? Otras, en cambio, son estrechas, y cuando se produce el abombamiento, hay que cortar. Esto es una vulva perineal. ¿Vale? Cuando el niño está asomando y está exponiendo por primera vez aquí la cabeza, si estamos en un parto normal expondrá la coronilla, ¿vale? Eso ha dado origen a una serie de conceptos religiosos. ¿Por qué se tapan los judíos la coronilla? Porque es lo primero que ve a Dios. ¿Entendido? Y por lo tanto solo se puede destapar ante Dios. ¿Comprendido? ¿Por qué los sacerdotes y los monjes se tonsuraban la coronilla? Porque era lo primero que veía Dios. Eso es el proceso de coronación. ¿Comprendido? La cabeza está aquí abombando. Si no tenemos suficiente amplitud, esto desgarra. Así que durante muchos años nos hemos planteado episiotomías. Repito, el error era hacerlo sistemáticamente. La primera episiotomía que se planteó era cortar aquí. Era la más efectiva. Si cortásemos ahí, no había desgarros. ¿Cuál es el problema? Que el esfínter anal es un embudo. Por lo tanto, aquí está el extremo estrecho. El extremo ancho puede ser todo esto. Si yo hago esta episiotomía que se llama central, puedo desgarrar el esfínter anal. La segunda episiotomía era aquí. Esa es la lateral.
también sería una opción excelente, pero ahí tenéis senos venosos que sangráis como cerdos, ¿vale? Así que la episiotomía que se solía realizar era, cortábamos por aquí y nos íbamos. Esto es la mediolateral. Ahora, nadie tiene un mapa para saber exactamente cómo es su esfínter. Por lo tanto, no era raro invadir el esfínter. ¿Comprendido? Esto necesita ser reparado quirúrgicamente. Esto es un traumatismo en la zona del ano. ¿Vale? También es un traumatismo en la zona del ano insertar cosas raras. Todos hemos recibido imágenes por WhatsApp de auténticas aberraciones. La última que recibí yo es una botella de 1,5 litros de Coca-Cola. Lleno vacío. ¿Vale? No lo sé porque solo se ve sacar la botella. 1,5 litros de Coca-Cola. ¡Qué brutalidad! ¿Vale? En la historia de medicina, si estudias textos antiguos, en la Ría de Vigo estaba descrito la lesión del tolete. Cada vez que es un tolete, José, Me imagino que es algo de mar, de los remos, pero... es donde se mete el remo, el saliente donde se mete el remo. Todos los marineros que llevaban mucho tiempo en el mar pillaban a uno, el más femenino de todos, y lo enculaban. Y algunos le destrozaban el ano. Está grabado, Chema. Y entonces, todos me da los igual. marineros. Me da igual. ¿Y qué más da? Luego en la clase... Está demostrado que hasta los vikingos mantenían relaciones homosexuales en sus correrías. Con los machos que ¿Vale? parecían. La lesión del tolete era precisamente la forma de describir una violación anal en los tiempos en que eso estaba mal visto. ¿Vale? Pues menudo femenino. Todo eso genera lesiones traumáticas. ¿Vale? Del tolete. Por lo tanto, el síndrome de la cola de caballo y los medicamentos los tenemos que saber. ¿Vale? Todas las demás causas que provoquen debilidad extrema o que provoquen fecalomas pueden causar, porque hay que tener claro, la diarrea paradójica es prácticamente imposible contenerla, aunque tengas un esfínter sano. ¿Entendido? Esto es incontinencia anal.